Envío mis saludos a quienes se encuentran participando del coloquio. Mi nombre es Carolina López, soy docente e investigadora del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur y voy a compartir la pantalla para comenzar mi presentación. La ponencia de la cual voy a comentar brevemente, dado el tiempo que nos han propuesto los organizadores, tiene por título Ser Huitense, la construcción de una identidad cultural a través de elementos del paisaje portuario. Y esta investigación entonces tiene como centro de análisis a la localidad de Ingeniero White, ubicada en el partido de Bahía Blanca, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Esta localidad creció ligada a la dinámica portuaria, con población básicamente inmigrante, relacionados y vinculados con el mar, alrededor del ferrocarril y también mirando y a la sombra de los muelles y elevadores de granos. Con el correr de los años, sus habitantes desarrollaron un sentimiento de pertenencia, superando las identidades culturales y nacionales que tenían como origen y transformándose entonces en huitenses por adopción y sus descendientes en huitenses por nacimiento. Este va a ser entonces el tema que orienta mi investigación, el hecho de pensar que si bien se ha intentado unir y representar a Bahía Blanca como una ciudad portuaria, en realidad cuando reducimos la escala de análisis y de observación, podemos dar cuenta de que en realidad la localidad portuaria por excelencia es Ingeniero White. Y si bien se ha tratado de instalar desde principios del siglo XX en el discurso la idea de una Bahía Blanca como puerto y puerta al sur argentino, o como cabecera de una provincia, de una nueva provincia, o como puerta de la Patagonia, estas imágenes podemos ver que confrontadas con la realidad presentan importantes distanciamientos. En realidad esta investigación entonces parte de una serie de preguntas que yo traté de resumirlas allí en la columna del costado. Como verán, son muchas preguntas, tengo más preguntas que respuestas aún, pero partí de pensar, bueno, ¿qué rol desempeña el puerto y sus actividades en la construcción identitaria de los bahienses? ¿Cómo se integran y qué lugar ocupan los habitantes de Ingeniero White en esa representación? También si es posible definir una identidad huitense y si es así, ¿en qué momento ese conglomerado de inmigrantes pasó a autopercibirse y a reconocerse como huitense? ¿Y cuáles fueron los actores que participaron en la construcción identitaria? El objetivo entonces que guía esta investigación, el objetivo particular es reconstruir el rol que desempeñó la definición de la identidad huitense, la concreción de un balneario costero para la población del sector, a través del análisis del discurso de dos semanarios locales que son El Puerto y La Obra durante la década de 1930 y 1940. Identificar a los agentes que seleccionaron e impulsaron algunos de los elementos constitutivos de la identidad huitense y qué tipo de consenso lograron alcanzar en el ámbito regional es un objetivo el segundo objetivo más de carácter más general. Y la hipótesis que guía y que enmarca estos objetivos, de la que parto, y la hipótesis inicial, afirma que la conjunción de elementos históricos, socioculturales y económicos vinculados estrechamente con el puerto permitieron desarrollar en la población de Ingeniero White un sentido de pertenencia y construir una identidad colectiva caracterizada por ser superadora y aglutinadora de las diferentes culturas que se amalgamaron en la localidad, identificando la alteridad con la ciudad de Bahía Blanca y sus habitantes. La construcción del binomio identidad-alteridad se gestó durante la primera mitad del siglo XX, periodo de tiempo en que el puerto y la localidad de Ingeniero White crecieron en cantidad de población y capacidad productiva, afianzando su perfil socioeconómico y cultural. Si bien no voy a desarrollar en esta presentación cuál es el marco teórico-metodológico que encuadra mi trabajo, sí quería
comentarles brevemente que, bueno, parto de un concepto de identidad que tiene dos dimensiones, una dimensión social, que hace referencia a la pertenencia, la importancia de la pertenencia a un grupo para determinar esa identidad, y además la diferenciación, al pertenecer con ese grupo, la diferenciación con otros grupos del que los individuos no se sienten parte y entonces construyen a través de esa diferenciación su propia identidad. Y por el otro lado, una dimensión espacial que actúa como referente de significados en un interjuego entre lo que es el lugar o el espacio y el tiempo. También es importante destacar el concepto de región. En este caso, el concepto de región lo tomo siguiendo el concepto de Alejandro Benedetti. Este autor afirma que el concepto de región tiene que poder ser pensado como una construcción social propiciada desde abajo y que funcione como la base para anclar sentimientos de pertenencia y para definir una otredad a quien enfrentar esta autoidentificación. Esta entonces es la forma en la que concibo a la región como digamos, una forma de construir como parte constitutiva de la identidad. Y el otro aspecto importante dentro del trabajo, dentro de lo que es el aspecto metodológico, es el abordaje de la prensa desde el modelo interpretativo que proporciona Héctor Borrat, quien caracteriza al periódico independiente como actor político a través de una serie de ítems, entre ellos, por ejemplo, que su objetivo, los objetivos de los periódicos independientes como actores políticos es el de lucrar, así como empresa obviamente económica, e influir también en sus lectores, en sus auditorios, que también funcionan y tienen la intención de funcionar como un agente de socialización que influye sobre sus lectores, y también da una serie de pautas para trabajar sobre los modos de participación que cada uno de estos periódicos asume en los conflictos y en el desarrollo del temario. Como para contextualizar históricamente la ponencia, voy a tomar una etapa importante, si se quiere, fundacional para el desarrollo económico de Bahía Blanca e Ingeniero Guay, que es el año 1884, cuando llega el ferrocarril a Bahía Blanca, y 1885, un año después, cuando se construye el primer muelle de hierro en la zona portuaria. Estos entonces dos elementos son los que van a permitir articular la ciudad de Bahía Blanca con la producción cerealera de la zona pampeana. Pero también fomentó y generó el desarrollo poblacional de la localidad inmediata al puerto, que es la localidad de Ingeniero Guay. Esa distancia que separa a la ciudad de Bahía Blanca, esos 7,5 kilómetros que separan a la ciudad del mar y de la zona portuaria, generó, digamos, una especie de distanciamiento efectivo, propiciando la construcción y la organización de una población eminentemente costera, ¿sí? Estos primeros habitantes, entonces, de Ingeniero Guay, se caracterizaban por tener dentro de sus hábitos las prácticas que incluían el contacto directo con el mar, que fueron generando un sentido de pertenencia y de identidad. Entre ellos, su trabajo como obreros de los puertos y de ferrocarriles, y también en actividades vinculadas a la pesca artesanal. Ya para introducirnos en el tema, como les comentaba en un principio, el trabajo se centra en analizar dos semanarios: El Puerto, cuyo título era Semanario Independiente, Social e Informativo, que fue fundado en 1920 y que tuvo una larga extensión dentro de la historia de Ingeniero Guay. Y por el otro lado, la obra, que es, cuyo título completo es Órgano Defensor de los Intereses del Pueblo, y que fue fundado unos años después
llegaron a funcionar de manera paralela durante un corto periodo de tiempo. La obra fue, acá encontré la fecha, fundada en 1930. Y la característica de ambos semanarios, digamos la característica que aúna a estos dos semanarios, es que su temario y su discurso reflejan la realidad, los problemas, pero también la organización de la sociedad, las formas de sociabilidad que desarrollaba la sociedad huitense. A lo largo, digamos, que del temario y el discurso que ambas publicaciones fueron desarrollando, podemos afirmar que estos semanarios contribuyeron a definir, caracterizar y reafirmar la identidad huitense a través de propuestas programáticas y definiciones. Con respecto entonces al tema en particular que hemos propuesto para analizar a estos semanarios, podemos decir lo siguiente. Se preocuparon desde 1930 en adelante por promocionar, por concretar, por auspiciar la organización de espacios de ocio y recreación, específicamente en este caso un balneario costero. Ese balneario costero tuvo muchos, digamos, idas y vueltas. En algunos momentos parecía que la situación era propicia para que se concrete, pero finalmente nunca, y si bien se hicieron distintos proyectos y esos proyectos fueron aprobados por las distintas autoridades del Estado nacional, provincial y municipal, nunca llegaron finalmente a concretarse. Como les reseñé en la última columna, durante la década del 30 y el 40, se crearon comisiones, se presentaron petitorios, se organizaron juntas de firma, tanto desde la sociedad de fomento como los vecinos y estos dos periódicos que reclamaban la construcción del balneario que, insisto, nunca llegó a concretarse según los proyectos que estaban preaprobados. Analizando el balneario en el discurso de la prensa periodística, pude rastrear tres tópicos importantes. Por un lado, el tópico que vinculaba el destinatario o usuario del balneario y la adjetivación de ese espacio recreativo. De esta manera vemos, por ejemplo, que a comienzos de la década del 30, durante la intendencia del socialista de Arrieta, el balneario se lo consideró como balneario proletario, y sus usuarios fueron caracterizados en ese sentido. Ya a partir de 1936, finalizada la intendencia de Arrieta, al balneario se lo denominó balneario regional, y si bien nunca lograron definir a qué apuntaba la idea de región, sí se puede percibir la intención de hacer más abarcativo el compromiso de la construcción del balneario, es decir, exceder las fronteras locales de Ingeniero Guay para poder abarcar a las regiones, a las localidades contiguas y comprometerlas en la construcción o en el apoyo a la construcción del balneario. Y finalmente, y ahí veo un error en la diapositiva, es el balneario popular. El balneario popular se lo denomina así en el contexto del primer gobierno de Perón, y aparece entonces en este contexto la idea de que la recreación es un derecho, que los trabajadores humildes y sacrificados merecen tener un lugar donde poder vacacionar y recrearse. Otro de los tópicos que también fue interesante que pude analizar fueron las causas del fracaso de la construcción del balneario, es decir, por qué los periódicos que los periódicos se entraron para explicar esta serie de fracasos. Bueno, por un lado, la idea del paradigma extractivista. ¿Qué quiero decir con esto? Que Ingeniero White era concebido como un enclave productivo para extraer riquezas, para extraer ganancias, pero nunca se lo consideraba para inversiones que afectaran o que mejoraran las condiciones de vida de la población. Por el otro lado, la idea de que Ingeniero White fue relegado por parte de las autoridades, en consonancia con esta primera idea,
Son numerosos los, editoriales y las notas que hacen referencia a esto, como las autoridades prometen pero después no cumplen, las autoridades provinciales destinan las partidas de dinero prometidas en Ingeniero White a otros balnearios de la provincia, como Mar del Plata y Necochea, y todo esto entonces hace sentir que Ingeniero White es olvidado o relegado. Y finalmente, esta idea entonces que está muy instalada en los periódicos de la época, de que Ingeniero White da de su patrimonio pero no recibe nada. Por último, el tercer tópico analizado fueron las definiciones identitarias. ¿Cómo se definió a Ingeniero White y a sus pobladores? Bueno, hay muchas caracterizaciones, pero para resumirla y sintetizar, podemos decir que Ingeniero White es un pueblo de hombres trabajadores y esforzados, que tienen un creciente sentido de comunidad y también algo muy interesante, que tiene un sentido de autonomía de los poderes de gobierno, ¿sí? Para finalizar entonces, y para no extenderme más allá del tiempo, voy a pasar a leer las conclusiones, también en una versión bastante resumida, que expresan lo siguiente: más allá de las variaciones discursivas y de las interpretaciones de los hechos vinculados a la construcción del balneario, hemos podido observar que los semanarios analizados elaboraron una trama común de significados, destacando características comunes en el tratamiento de la noticia. En los fundamentos de la identidad huitense también encontramos las razones por las que el proyecto y propuesta de construcción de un balneario fue tan importante. El balneario representaba y cerraba el círculo que afirmaba la relación entre los huitenses y el mar, el lazo económico a través de las actividades portuarias y la pesca, el ocio y el esparcimiento a través del baño en la zona costera. Representaba también un escenario de sociabilidad, un lugar de encuentro y esparcimiento para la comunidad local. Este balneario, muchas veces organizado, otras veces improvisado, modesto, con escasa o nula infraestructura, formó parte de la identidad huitense y del patrimonio portuario de Ingeniero White. El análisis de la prensa a partir del tema seleccionado nos permitió definir algunas de las características que forman parte de la identidad huitense, posibilitando reconstruir elementos esenciales de la representación y la memoria de los pobladores de la localidad y definir las antiguas zonas de baño o balnearios como elementos constituyentes del patrimonio portuario local. Muchas gracias.